Hola, muy buenas. A ver, he leído por internet que Ayuso hizo un Twitter en el que decía España se queda sin niños. Esta sí debería ser nuestra prioridad. En Madrid hemos puesto en marcha un programa único este año y con nuestro gobierno siempre irá a más. El debate.com, sociedad, ta. La verdad es que sí, cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay menos niños, tenemos una sociedad que se está acomodando a un cierto nivel, cada vez tenemos menos ganas de problemas, cada vez tenemos menos ganas de responsabilidades, de hecho solamente nos dedicamos pues a eso, a trabajar y disfrutar, trabajar y disfrutar. Si podemos evitar que tener responsabilidades, tener que llevar a los niños al colegio, traerlos del colegio, ya no, las vacaciones tenemos que planificarlas de distintas formas, no podemos hacer cruceros, no podemos hacer viajes, o incluso si lo hacemos, ya es con ellos, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez en la sociedad hay menos niños y hay menos nacimientos. Cada vez la sociedad está más, somos más, el- la edad media es más alta, cada vez hay más personas mayores, cada vez hay eh, gente joven que no trabaja, que no puede realizar, que no tiene un salario, que no puede meterse en un piso, que no puede tener una responsabilidad económica y que eso le hace no tener hijos. Es cierto. Y ahora recibe una respuesta de un economista, Julen Boyain, que dice, según UNICEF, uno de cada 3 niños y niñas en la Comunidad de Madrid vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Ocupaos, en primer lugar, de que quienes ya han nacido tengan unas condiciones de vida dignas, por favor. Vamos a ver, lo que está diciendo él no se contradice con lo que está diciendo ella. Está diciendo que cada vez hay menos niños y que han puesto en marcha un programa único este año. Pero eso no quiere decir que no estén intentando que la gente que esté, los niños que estén en riesgo de pobreza, no se vaya a intentar solucionar ese problema. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que haya niños en riesgo de pobreza, por supuesto, que lo hay, y otra cosa es que no hay nacimientos suficientes. Que la Comunidad de Madrid hayan puesto un programa para que incentivar el nacimiento de niños no implica que se vayan a desentender de los niños que están en riesgo de pobreza. Es lo que yo entiendo, ¿eh? Lo que yo entiendo. Cuando a mí me demuestren otra cosa, me callaré y diré, tienes razón. Pero además hay una cosa que también hay que entender. Porque uno de cada 3 niños está en riesgo de pobreza y de exclusión social. Pues sinceramente por una cosa muy sencilla. Yo no soy sociólogo, yo no soy psicólogo, yo no soy economista, yo no soy nada. No tengo un título universitario. Tengo mis estudios, pero yo no tengo título universitario. Pero creo pensar un poquito razonablemente, razonar un poquito en la situación, porque creo que no, que hay uno de cada 3 niños están en riesgo, por una cosa muy sencilla, porque la mayoría de las familias que tienen niños son inmigrantes, son de la etnia gitana, son de ilegales. Entonces
esa gente, que son los que suelen tener más hijos hoy por hoy, pues esos niños, hay muchos que están en riesgo de pobreza y de exclusión social. ¿Por qué? Pues porque los padres tienen hijos sin pensar en que económicamente pueden asumir el gasto y la comodidad de su hijo. Pero ¿qué le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los castramos? Eso sí que me parece de fascista. Eso sí que me parece de un régimen totalitario. Eso no se puede castrar. ¿Le lavamos el cerebro? Más de lo mismo. No se puede. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Estamos hablando de que la etnia gitana le da igual tener más o menos dinero, vivir más o menos al día, que tienen hijos porque tienen hijos y se juntan con 4 o 5 chiquillos. Igual que muchos inmigrantes legales que vienen a trabajar, trabajan por desgracia con un salario mínimo y tienen 4 o 5 chiquillos. ¿Qué le hacemos? Le decimos, oiga, mire usted, si tiene en vez de 4 o 5 niños, tenga usted 1 o 2 que con el sueldo mínimo que ustedes cobran van a tener mejor calidad de vida. Es una decisión suya, de ellos. Nosotros no podemos hacer nada, ni yo como persona, ni el gobierno, ni ningún tipo de gobierno. Que hay que intentar que esos niños, por supuesto, no estén en riesgo de pobreza, por supuesto que sí. Pero que no es culpa de unos, que es la mentalidad social y la mentalidad, la cultura étnica o cultural de esa gente. Y muchos ilegales que no tienen papeles y que vienen con los niños y muchos niños que vienen directamente y por supuesto que hay muchos niños menores de edad en riesgo de pobreza, pero hay que estudiar todo eso. No podemos soltar los datos así como así. Es que es muy fácil acusar a la gente. Es que tiene esto mal. Vamos a ver, sí, pero ¿por qué está mal? Por esto. Porque no acusamos al gobierno de que no pone mejor la frontera, de que evite lo que es la entrada de ilegales a España, o si gente que comete delitos deportarla a su país, o situaciones de ese tema. Menores, tantos menas que hay, menores que en vez de meterlos en centros y que luego después cuando cumplen 18 años están en las calles buscando bronca y buscándose la vida como sea, robando o incluso asesinando. Esos menas en su momento se devuelven a su país o si no quieres devolverlos a su país, obligarlos. Que sean productivos, que sean personas productivas, no setas, que vayan saliendo por todos los parques, por todos los sitios y aprovechándose de todo. Tendrán que ser productivos, que trabajen, que trabajen en el supermercado, lo que sea. Pero si no trabajan, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Los sueltas a la calle? ¡Ea! Ya hemos quitado, ya no son niños de riesgo de pobreza, ya son adultos pobres. Y con un índice de delincuencia muy alto. Pues vamos a hacer que hay que solucionar otras cosas antes de acusar a la gente
de que hay niños en riesgo de pobreza, vamos a estudiar el por qué, que yo no soy quien, que yo no soy quien para estudiarlo, pero seguro que hay gente que sí son para estudiar por qué son ese riesgo de pobreza, porque están en riesgo de pobreza, porque la mayoría de esos niños son de etnia gitana o de cultura de extranjeros, como puedan ser sudamericanos, como puedan ser rumanos, como puedan ser de Europa del Este, africanos. ¿Por qué? Pues porque su cultura, en su cultura, cuanto más hijos tienes, posiblemente tenga más probabilidad de que cuando seas mayor te cuiden y puedas tener una vejez digna. Porque los hijos trabajan para que tú cuando seas viejo te mantengas. Esa es la cultura de Sudamérica, esa es la cultura del África, como la teníamos nosotros hace 60 o 70 años, que las familias tenían 5 o 6 chiquillos para que luego después cuando fuesen mayores los padres los cuidasen su hijo. Pues en este caso es exactamente igual. Son sus culturas. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy nos hemos adaptado a una sociedad con un nivel bastante más alto, muy acomodada, muy a gusto, y no tenemos ganas de complicarnos la vida. Y preferimos gastarnos el dinero en divertirnos, en comprarnos un piso, en juntar dinero y luego después, si tenemos que irnos a una residencia, pues que nos cuiden. Pero no tener hijos para que nos cuiden cuando seamos viejos. La mentalidad está cambiando. Eso es lo que le pasa a esta gente. Ellos no cambian la mentalidad todavía. Ellos tienen esa mentalidad y eso es lo que pasa. El problema, que ellos son los que tienen hijos. Al final España se va a convertir en un país de sudamericanos, bueno, de españoles de origen sudamericano, de españoles de origen árabe, de españoles de origen africano, de españoles de origen de Europa del Este, que a mí no me molesta, a mí no me molesta, pero es a lo que vamos, es a lo que vamos, que ya españoles de origen español, bueno, es que los españoles desde luego, desde que el tiempo, desde que el mundo es mundo, los españoles somos mezclas de todo, de griegos, romanos, fenicios, godos, visigodos, álamos, suevos, celtas, ingleses, franceses, de todo. Somos una mezcla de todo. Pues ya está, más mezcla, más auténticos, más originales. Pero que el problema de la pobreza no es que el gobierno se desentienda de los niños, sino que esos niños nacen en un núcleo que no tiene poder económico para mantener a los niños. Y esa decisión es de los padres, no del gobierno. Si los padres deciden tener hijos, pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues ya está. Intentar ayudarlos lo que podemos, pero que seamos conscientes que no es problema que ha originado Ayuso, es un problema que se ha originado de otra forma. Y que en realidad esos niños luego después van a ser los que van a estar supuestamente trabajando y pagando las pensiones de cuando nos jubilemos nosotros. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.